Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. La pregunta que nos hacemos esta noche en nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37. Esto es un tema un poco de especular, porque pueden ser muchos los motivos. La doctora Yadira Morel, abogada y experta en materia migratoria, nos decía que las visas no son un derecho, son un privilegio. O sea, es como que yo le diga a usted, venga a mi casa y yo soy la que permite si usted entra a mi casa o no. En ese caso, esa concesión, pero podemos preguntarnos, y también tomando en cuenta casos anteriores de funcionarios de la República Dominicana a los cuales se les ha retirado la visa, ¿cuáles podrían ser las razones? Ustedes que están en la política a lo mejor saben más que uno de eso. Yo decía por ahí que tú hagas, Catherine, de que no es la primera vez que sucede en la República Dominicana que alguien en el ejercicio de sus funciones se les sea retirada su visa, tanto la diplomática como la que es personal. El caso diplomático a mí no me sorprende. Yo pienso que también él está terminando sus funciones. Se le ha retirado a funcionarios cuando están en sus funciones que no tenían un término específico o cercano, y eso tal vez por eso llama la atención. Creo que hay una medida a nivel del pasaporte diplomático que para viajar, y no sé si en el normal también, que tiene que tener 6 meses de vigencia previo también, es decir, que el pasaporte como tal y el visado. Pero justamente todo el mundo sabe que la Junta Central Electoral va a ser cambiada en los próximos días, en los próximos meses. O sea, tiene un término ya de sus funciones, que fue el 16 de agosto, y está en un tiempo más allá por el tema del vacatur ley, de que no puede haber ninguna vacancia. Eso es para el caso sigue el tema de la suplencia. Eso es para el caso diplomático. Claro, la oficial diplomática, ¿verdad? Que cómo se plantea ese tipo de visado. Ahora, en el caso particular, en el caso personal, me sorprende que le sea retirada la visa que tenía vigencia hasta el 2024. Y yo lo digo porque cuando usted comete una infracción en Estados Unidos, con esa visa B1 o B2, que le dan 6 meses de entrada y usted dura 7, 8, 1 año en el territorio, efectivamente, cuando usted va a renovar su visa, cuando regresa a la República Dominicana, le ponen un waiver, como dicen, o sea, le ponen un aviso, ¿no? Y le dan también lo penalizan para poder volver a entrar a Estados Unidos, y para volver a solicitar te dan un espacio de alrededor de 2 o 3 años para tú volver a entrar. Es una medida que te la dan y te lo dicen. La otra situación que puede ser es también que usted haya cometido infracción en Estados Unidos, violar alguna ley, que haya quedado en un estado vamos a decir, incumplimiento con lo que establece lo que te da el beneficio de estar en Estados Unidos, o alguna transacción económica que tú hagas fuera del lugar, te pueden retirar tu visado y deportarte al país. Esa es otra situación. En el caso del magistrado Roberto Rosario, yo pienso que él pudiera tener la información real de lo que ha pasado, yendo al consulado, averiguando cuál es la situación, o solicitando una vez que se le restablezca su visado. Y ahí le pueden dar la información. Por eso decía que hasta ahora es un tema de información que Estados Unidos habla en términos generales, pero no establece directamente, porque también es su facultad. Ellos, como pueden quitarle el visado, lo pueden otorgar, también tienen el derecho de no decir el por qué lo están quitando, específicamente el diplomático. Pero sí sabemos que en lo particular, el magistrado Roberto Rosario, como un ciudadano normal, puede solicitar a Estados Unidos que le diga el por qué le está retirando el visado que estaba vigente en ese momento. Entonces, yo siento que una vez más, la clase política, la clase gubernamental, los funcionarios, en este caso los funcionarios designados por la Junta Central Electoral, en la Junta Central Electoral por el Senado, tienen que revisar su comportamiento, porque pudiera tener entonces esto alguna situación de algún comportamiento extra, o en la población, viendo las redes sociales, se está comentando de que hay algo más allá que una simple situación de cancelación de visa como norma de Estados Unidos. Tobías ha estado rememorando lo que ha pasado en las elecciones recientemente, probablemente está planteando, quisiera dejar la idea de que algo tiene que ver con el pasado proceso electoral, en donde Estados Unidos, el embajador, la OEA recientemente acaba de publicar un informe, pudieran tener situaciones de inconformidad con el manejo. Y también no olviden ustedes también lo que pasó con la ley de naturalización, que también Roberto Rosario tuvo una mano muy dura con el tema de la aplicación y la flexibilización que se quería dar, más de lo que se dio en cuanto a la ley, y tuvo fuerte confrontación con los poderes que representan a los Estados Unidos en el país. Y yo creo que sí pudiera también en la parte diplomática tener algo de conexión con ese tema.
Bueno, yo entiendo desde el punto de vista, como muy bien tú lo has analizado, que en el caso de la visa diplomática, el presidente de la Junta Central Electoral culminó su mandato precisamente el 16 de agosto del año pasado, porque el Senado lo nombra, ¿verdad?, por un periodo, sí. Y al igual que nosotros los diputados y los senadores, que en el caso particular nuestro, ya la visa nuestra diplomática venció el 16 de agosto y tenemos que esperar la emisión para este nuevo periodo de 4 años del visado diplomático, lo que implicaría que también se asigna por el periodo del mandato al cual nosotros fuimos elegidos. En ese sentido, sobre esa base, uno pudiera entender que esa visa expira de manera automática, pero no hay que esperar que un funcionario vaya, ningún funcionario del consulado en específico vaya de manera directa a cada uno de los legisladores o los que tienen pasaporte diplomático o los que tienen posiciones diplomáticas en el exterior, que también se le vencen el mandato al cual fueron designados por el presidente de la República, y cancelarle de manera personal ese visado. Es decir, que si nos vamos por ahí en el término de la extinción del periodo de la vigencia de ese visado diplomático, no tiene sentido que esos funcionarios, ¿verdad?, de la embajada fueran de manera particular. Ahora sí, lo que queremos es resaltar que en el caso del otro pasaporte, que es el pasaporte personal, donde el magistrado utiliza para sus labores y movilización fuera de las actividades, tenía vigencia hasta el 2024, es decir, que todavía tenía 8 años de vigencia y tenía posiblemente 2 años de ser emitido. Es decir, que aquí entra entonces el tema del cuestionamiento a la parte de por qué bajo los entornos, y como muy bien dice Catherine, es decir, el visado es un privilegio o una concesión que da un país para determinar. No está obligado el país a exacto, no es una obligación, y ese país determina cuáles son los nacionales de cada país o los que son de origen de cada país para otorgarle en términos ese visado. Nosotros lo que sí queremos resaltar es, tanto en aquel momento, y vuelvo al tema político, de cuando el magistrado tuvo su posición frente al tema del Plan Nacional de Regulación, de la sentencia del Tribunal Constitucional y que provocó posteriormente reacciones principalmente de países de Centroamérica, de Suramérica, pero el que más aportó a esos cuestionamientos y a ese proceso precisamente de intervención. Y aquí en este programa nosotros tuvimos 1 año y pico debatiendo el tema de manera muy continua en este espacio. Es la postura que manejó durante ese proceso y que respaldaba todo lo que tiene que ver con la soberanía, con la identidad, con el respeto a la Constitución y a la determinación de los pueblos. Ya en la campaña electoral, también el mismo 15 de abril, creo que fue, recibió una visita, y ese mismo día el presidente de la Junta le explicó al país que había estado recibiendo presiones precisamente de la embajada norteamericana, que aunque no da visados, pero sí es la jefa, ¿verdad?, de la delegación diplomática en el país, y el que lleva toda la política exterior del presidente. Y una recomendación del embajador. Del presidente de turno, y en ese sentido, hoy de manera formal, el presidente de la Junta le informa al país sobre la cancelación de este visado, pues va en un continuo de eventos que tienen que ver mucho con la actitud que ha tomado en cuenta la embajada norteamericana con respecto a decisiones en la Junta Central Electoral que tienen que ver, y ahí nosotros respaldamos en toda su extensión la actitud y todo el desempeño que ha tenido el presidente de la Junta con respecto a garantizar la Constitución, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Miren, vamos a ver la carta que les comentaba, el comunicado que publicó la Embajada de Estados Unidos en su sitio en internet con respecto a esta cancelación de visado. Vean ustedes allí que señala que fue una medida que toma el Departamento de Estado, quien dice tiene amplia autoridad y se reserva el derecho bajo la sección 221I de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de revocar visas estadounidenses sobre la base de información que salga a la luz en cualquier momento, que influya en que una persona se considere elegible para una visa y que viaje a Estados Unidos. Además dicen que esta medida no afecta la fuerte relación bilateral
entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de República Dominicana, ni tampoco los excelentes vínculos entre nuestros pueblos. Hay algo que Alexis, bueno, tiene tu parte del debate, pero también me gustaría incluir, porque además de que ellos lo colocan en su página web, si no me equivoco, sí es Roberto Rosario el primero. Que no es la costumbre que, de no, la, que es el de primero que lo embajada. hace público, que lo saca a través de un comunicado y dice, me están quitando la visa. Y ya hace algún tiempo Roberto Rosario había esgrimido algo de esto, me parece a mí. No sé qué piensan ustedes. Pero en ese comunicado, en esa carta, ellos expresan por informaciones que salgan a la luz. Sí. Nosotros estuvimos en un proceso electoral que vimos donde pasaron ciertas situaciones y todavía mencionabas algunas consideraciones que también pueden ser oportunas, pero a referirse, es como tú decías, Catherine, sí. Una visa es una invitación cordial que yo te puedo decir como Estado, mira, te voy a invitar a mi casa y tú puedes pasar a mi casa, y es una facultad. Ahora, hay un libro de Vicente Brzezinski que se llama El Gran Tablero Mundial, que establece que en el tema geopolítico Estados Unidos juega un rol. Y muchísimas veces el tema de visado, y quizás para nosotros, para ninguno de nosotros sea un juego, de que el tema de visado de Estados Unidos lo ha tomado muchísimas veces para personas en determinados países que transgreden, o personas que hay comentarios o que hay rumores, tomar acciones de presión, pudiésemos decir. Yo creo que lo que ha hecho el magistrado es algo loable, de agarrar y publicarlo y decirlo y darlo a conocer, porque de una manera u otra se iba a dar a conocer y se iba a saber. Y a veces cuando tú lo haces con responsabilidad, yo siempre he creído que eso es lo mejor que tú puedes hacer. Decía en la época de Lyndon B. Johnson, se decía que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, lo que tiene intereses. Y efectivamente, el interés del gobierno americano parece que, en este caso, es que Roberto Rosario no tenga la facilidad de acceder a su territorio, ya sea hacer cualquier transacción, cualquier visita, cualquier paseo, cualquier curso, no sé. Asuntos médicos. Ellos entienden, asuntos médicos familiares, ellos no tienen el interés de que él entre, porque le devolvieron sus 2 visados, algo que tampoco entiendo puede pasar y como inadvertido. O sea, en el caso de Guido le habían revocado su visa personal, pero la de funcionario se la mantenían, ¿o no? Sí, pero el caso de Guido fue un problema, porque el caso de Guido fue un problema con un senador allá en los Estados Unidos y el embajador. Fue un problema ya de índole personal, claro, por un tema conversatorio. Pero, ¿Y usted cree que este no es un caso de índole personal? Él es funcionario, primero fueron las dos. Es lo primero que hay que destacar. Ahorita hablaba el mismo Beni, que la opinión de un embajador es importante con respecto a que el cónsul general no es quien otorga el visado, pero si es el jefe de la misión, y uno pidió en ese momento lo de Guido Gómez Mazara, efectivamente el embajador jugó un rol importante. De hecho, Guido lo dijo públicamente varias veces. Sí. Que era un tema evidentemente personal. Y el embajador de los Estados Unidos se ha referido... si no me equivoco. Creo que sí. Y el embajador era el puertorriqueño. Que sabíamos la relación que tenía con ciertos familiares de acá. Pero también el embajador ahora dice que esto viene prácticamente del Departamento de Estado, que es quien tiene el mandato y que es quien puede revocar. Magistrado Roberto Rosario tiene familiares en Boston. Su hermana vive en Boston, donde vive mi madre. Y la hermana de Roberto Rosario. Pero mire, el comunicado que tú leíste, Catherine, habla de informaciones que salen a la luz. Que salen a la luz, sí. Bueno, a la luz pública, ¿verdad? Le faltó nada más esa partecita. Y efectivamente ha habido un manto de críticas al magistrado Roberto Rosario y su comportamiento. Sí, se ha cuestionado, aunque no hay una investigación todavía abierta, ni se le ha imputado nada con el tema de los escáneres, también se ha hablado oficiosamente sobre una adquisición de unos recursos altísimos y un sinnúmero de manejo. Miren, pero aquí hay gente que tiene, perdón, que yo me cuestione, pero yo creo que aquí hay personas que están a lo mejor que tienen imputaciones, o por decirlo de alguna manera, no digo acusaciones porque eso ya es parte del proceso penal, pero que Roberto Rosario no tiene ningún proceso penal abierto. Pero hay gente que se le acusa de muchísimas cosas y que se sepa. Y se le archivan expedientes también. Pero que se sepa, no se les ha revocado visa. Y se le archivan expedientes. Pero déjame olvidar la idea. El tema es que, según sus palabras de embajada de Estados Unidos allí, habla de informaciones
y todas las informaciones que puede haber en el ámbito ahora mismo no son formales, no están bajo un proceso legal establecido, no está la justicia penal detrás de ninguna investigación que uno sepa todavía. Cuidado si es que Estados Unidos tiene información más allá de la que tiene la opinión pública. Pero y probablemente le han filtrado alguna información que ha de venir en los próximos días. Mira, yo creo que el presidente de la Junta Central Electoral, nosotros incluso lo analizamos en un programa aquí, hizo una alocución al país y presentó inconvenientes, problemas, conflictos y muchos eventos que se dieron y que sucedieron antes, durante y después de las elecciones, desde el punto de vista de los escáneres que se han hablado sobre la efectividad de esos escáneres, sobre lo que pasó con las actas C1, por ejemplo, en el voto preferencial de los diputados, de la posible o no, que todavía no se ha investigado, renuncia de los técnicos que iban a operar esos equipos y que fue en un día antes, sobre decisiones que tuvo que tomar la Junta Central Electoral para satisfacer las peticiones, sobre todo de los partidos de oposición, con respecto a no solamente al conteo automático o manual, sino que en este caso el presidente de la Junta fue muy permisivo, permitiendo las solicitudes que provocaron una transparencia. Es decir, la Junta Central Electoral y el Pleno logró resoluciones incluso hasta de último minuto que provocaron incluso situaciones muy conflictivas. Pero yo creo que vamos a analizar el proceso, porque él dio una locución y explicó, él solo, ¿verdad? Y un organismo colegiado y explicó que se hacía urgente incluso la aprobación de la ley de partidos políticos, que antes del proceso electoral él dijo que íbamos a un proceso con el cual sin esa ley pudiera haber problemas. Él proyectó problemas ese día y por la ley de la reforma electoral. Es decir, él hizo un informe al país sobre lo ocurrido desde el punto de vista del Pleno. No vamos a decir de los partidos políticos, porque el que pierde siempre tiene el derecho a la del Pleno. Yo quiero corregir ahí, ¿no? De Roberto Rosario en su ejercicio como presidente de la Junta Central Electoral. Ahora, en el proceso de naturalización que se abrió, pienso que jugó un rol estelar. Y creo que ahí tuvo que enfrentarse a muchos sectores. Y en las elecciones también. No, pienso que en ese proceso de naturalización y de la ley que se aprobó, yo pienso que él tuvo una posición muy frontal en defensa de lo que había establecido el Tribunal Constitucional en esa sentencia que todo el mundo reconoce. Y efectivamente en ese momento yo pienso que tuvo su mayor confrontación con los organismos internacionales y sobre todo con Estados Unidos, que él abogaba por una apertura a las personas que entendían o que se decía haber estado excluidos por esa sentencia. Pero hay dos cosas. Si hubiese sido eso, queridísimo hermano Beni, yo entiendo que la revocación de esa visa, tanto la diplomática como la personal, se hubiese dado en ese lugar, en ese tiempo. En ese momento. En ese momento. Ahora, pero no creo. Un amigo que acaban de deportar con un caso 97. Pero perfecto. Y conozco otra amiga que la tuvieron en Miami 5 o 10 años después. Hermano, yo lo escuché. Entonces yo quería ponderar, solamente hacerle una pequeña observación, si es posible. Miren, lo que sucedió al magistrado Roberto Rosario, y Tobías mencionaba del Pleno, yo no creo nunca que haya sido del Pleno, porque el Pleno no se reunió. Él dio una rueda de prensa y que todos la vimos. Entonces, todo el mundo, yo creo que la oposición fue quien salvó las elecciones sin quererlo. Tobías mencionó el voto, que no solamente que las elecciones se hicieran de manera manual y automática. Si nosotros hacemos las elecciones de manera automática, pueblo dominicano, las elecciones hubiesen sido suspendidas, no hubiesen tenido legitimidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los técnicos que estuvieron ahí, los pocos que pudieron llegar ahí, ni ellos manejaban los equipos, y que hubo en más de un 40% de los centros de votación hubo problemas. La oposición, al solicitar el voto manual, salvó lo que ocurrió el día. Pero vamos a ese análisis, Alexis. La Embajada Norteamericana en Estados Unidos, como país poderoso que maneja la geopolítica, no solamente aquí en América Latina, en el mundo, quería y forzaba a la República Dominicana a que nosotros le diéramos una
identidad a ciudadanos que no eran de aquí y forzaban a países, incluso de la región, a presionar a la República Dominicana a tomar una decisión. Y ellos toman una decisión sobre los que deciden darle o entrar a su país de manera arbitraria y no unilateralmente. Entonces, ahí es que nosotros debemos ir al caso a analizar cómo un país tiene la doble moral de querer que República Dominicana le acepte nacionales de otro país sin ningún requerimiento, y no quieren aceptarlo ellos, y entonces determinan quién entra o no de manera unilateral y sin explicaciones, y sobre todo usándolo posiblemente de chantaje, porque ahorita tú hablabas sobre presión, pero también está el elemento que pudiera hoy, desde el punto de vista, si nosotros respaldamos esa medida de Estados Unidos, estaríamos haciendo un gran daño a lo que es nosotros no podemos respaldar de usar ese mecanismo, no la de cancelar retirar el visado de una facultad, pero de utilizar ese mecanismo para presionar a lo que fue mi análisis, que yo cuando inició el programa abordé el tema sobre ese análisis. Bueno, no sé qué piensan ustedes. Hay algunos medios de comunicación del país que incluso ustedes hacen el abordaje con respecto a las decisiones que tomó Roberto Rosario al frente de la Junta Central Electoral en materia de naturalización, en el tema de la defensa de las leyes que se habían lo hace implementado, todavía de la nuestro sentencia. queridísimo colega. No, bueno, incluso Beni también No, hace. yo creo que sí. Beni Yo también en ese sentido sí. tiene esa en las elecciones posición. no, pero sí sobre el Ahora, tema y también hablan el tema de las elecciones. Pero fíjense, hay medios de comunicación del país que ya están hablando y lo titulan de esta manera. Dice, la difícil situación entre el presidente de la Junta Central Electoral y el embajador Wally Brewster. Y hablan de que en abril de este año el presidente de la Junta, Roberto Rosario, admitió haber recibido presiones del embajador de Estados Unidos en el país, James Wally Brewster, que incluían el retiro de su visa de la entrada del país norteamericano. Dicen que ya en abril, por eso les comentaba, no es la primera vez que Roberto Rosario esgrime este tipo de, o ventila este tipo de impases con la embajada de Estados Unidos. Incluso después se reunieron en la Junta Central Electoral y muchos dijeron que fue con él el canciller de la República. Habría que no sé si ustedes recuerdan a esa reunión. Me acaban de notificar. Fue solamente a él, porque hay que también decir algo. También hubieron magistrados que asumieron la misma posición que él en ese momento. ¿Fue solamente al presidente o también estuvo acompañado de esos magistrados? Habría que preguntarse si alguno de los otros magistrados de la Junta Central Electoral le ha sido también retirado el visado. Me notifican por Twitter un querido don Luis Mondesí, que siempre está con nosotros analizando y muy activo en las redes. En una conversación que hubo, que se hicieron con algunos medios de comunicación, entre el presidente de la Junta Central Electoral y el embajador norteamericano, cuando el tema, por eso yo me refería al tema de la ley de naturalización y que venía ellos a solicitar de que le diéramos apertura y entrada y documentación e identidad a una cantidad de personas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿verdad? Y que incluso que alegaban de una amnistía. Y alegaban y solicitaban algo que es inverosímil como una amnistía. Y efectivamente en ese momento se filtró de que esa conversación fue tan fuerte que a algunas personas le había comentado el embajador, todo eso es fuera de récord, ¿verdad? Sí, off the record. Que estaba en disposición de solicitar la cancelación del visado del presidente de la Junta Central Electoral. Estamos hablando hace 2 años relativamente que pasó ese enfrentamiento y ya venía cocinándose esto. Probablemente, pero este caso es el de abril, Beni. Que recuerden que la embajada de Estados Unidos había solicitado ser observador del proceso electoral. Y en ese momento Roberto Rosario dijo que las delegaciones diplomáticas no tenían la condición para observar. Roberto Rosario tenía razón. Y que aplicaba y lo acreditó como visitante invitado. Y planteaban que todas tenían la misma, una por encima de otra, sino que todas eran iguales. Es correcto. Pero lo que yo quiero hacer una relación de los hechos que han pasado, que no solamente creo que es por la última situación, que las elecciones entiendo que fue un enfrentamiento mayor y el más reciente, pero usted decía que Estados Unidos va como acumulando los hechos. Y cuando menos tú lo esperas, te jalan a capítulo o te toman una decisión contra tuya. Y yo creo que una práctica que ellos hacen recurrentemente con ciudadanos que están en su territorio y fuera de su territorio. Cuando se aburren. Bueno, cuando tienen a alguien que dice, bueno, ahora le toca. Porque te digo, justamente hace 2 días me contactó una persona que había sido deportada por un caso en el 97. Lo desempolvaron y ahora fueron contra él y él trabajando normal en un sitio, lo deportaron a los dominicanos. O sea que es un problema
O una práctica. Ahora, yo siempre hace. les voy a decir una cosa, va a ser interesante ver cómo van a ocurrir varios escenarios después de esta información de hoy. Vamos a ver a gente que era acérrima crítica de Roberto Rosario y que ahora van a salir a defenderlo. Y también van a ver ustedes a gente que no lo defendía ni por error o que lo defendía y ahora dirán, bueno, no sé, Roberto como que... Esas son las cosas de la política. ¿Qué creen ustedes? Quitar la visa a alguien, ya se queda un rumor en la población. Pero hay algunos que de apelan. Que hay algo que no está muy correcto. Miren, pero hay algunos que apelan al patriotismo. Beni, hay muchos acá que apelan al patriotismo después y dicen, bueno. Un patriotismo que habría que llamarse, que si es patriotismo de verdad, habría que hacer esa referencia. La gente no es como empieza, como termina. Entonces yo creo que él no terminó bien, pero en su momento, con el tema nacional, yo creo que él hizo la defensa necesaria. Sí. Yo pienso que nadie es tan malo que tenga lo bueno y viceversa. Entonces bueno, creo que él en ese momento hizo y tomó la decisión correcta. Ahora, en el proceso electoral, reitero, no estuve nada conforme con su manejo y la forma que hizo y que llevó ese proceso. Ese es mi criterio. Bueno, estamos ya a punto de terminar esta edición de Noticias entre Políticos. Quedan solo 2 minutos. ¿Qué otra cosa te decía don Luis Mondesí? Habla ahí que la memoria no se nos olvide, dice él, que han pasado muchos hechos donde Roberto Rosario ha tenido su enfrentamiento en Estados Unidos. Él lo va recontando ahí. Después lo pasamos en las redes sociales. Miren, nosotros en Enfoque Final, se le confunden a uno los términos entre Noticias entre Políticos y Enfoque Final. Hacíamos la pregunta, incluso todavía debe estar en nuestra cuenta de CDN, Canal 37. Voy a buscar, porque todavía está fijada allí la pregunta, si ustedes quieren opinar. No, entiendo que ya los compañeros de las redes sociales lo quitaron, pero leí algunos comentarios y la gente... Había muchos, no lo van a ver, chicos, lo estoy viendo en mi celular, pero de cualquier manera la gente decía que, y muchos tienen el argumento de que había sido por el rol que jugó Roberto Rosario durante el proceso electoral. Mi pregunta también es cómo reacciona el gobierno, o sea, el gobierno nacional, el Ejecutivo, ante esta medida, porque si bien es cierto que el comunicado de la embajada dice que los vínculos entre los dos países se mantienen intactos y tal, en otros países, señores, el presidente de la Junta Central Electoral encabeza un poder del Estado. Hay países que, por ejemplo el caso venezolano, que hay un poder electoral, para que ustedes se hagan una idea. Está el poder ejecutivo, legislativo y también el poder electoral y además el poder judicial. En este caso Roberto Rosario usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero él fue un funcionario electo por el Senado de la República. Claro. Y en ese caso, ¿cómo reacciona el poder legislativo, el poder ejecutivo ante este tipo de medidas? ¿Habrá alguna reacción desde el punto de vista formal? El poder ejecutivo y el poder legislativo aquí. No, yo digo que si nos vamos al análisis de lo mismo que dijo Catherine al inicio, de que no es un derecho, sino un privilegio, los poderes no tienen que responder sobre esa petición, porque es una potestad que tiene ese Estado de decidir a quién le da o a quién no le da. Han sido muchos funcionarios, empresarios diferentes dominicanos que se le ha cancelado la visa y desde el punto de vista de la bilateralidad el gobierno no le ha respondido porque, como muy bien lo expresa, no afecta las relaciones. Es decir, y en el caso de la... Es un poder público, no es un poder público que está designado por el Senado de la República y sobre esa base pues tiene la autonomía y la independencia. Por eso el Ejecutivo incluso no puede interferir en ese poder público. Según las declaraciones... No puede interferir, pero a lo mejor puede opinar, ¿verdad? Sí, pero opinará podría también verse como una intromisión en asuntos propios de competencia de otro país. Lo que sí me llama la atención es que en las informaciones que le enviaron hace 2 años se estaban manejando situaciones como esta de la cancelación de la visa. ¿Y por qué no había acaecido? No había acaecido porque estamos hablando que es, como tú mencionas, un poder del Estado y el primer representante del poder electoral. Es decir, que cuando tú le cancelas la visa a una persona de esta estirpe,
entonces tú tienes que tener muchos elementos. Muchos elementos constitutivos que encajen. Y no será para estar no será y porque quizás está muy próximo y puede ser reiterado su función dentro. Es una variable. Y también lo que Recuerden que ocurrió Roberto Rosario dijo que con él la no quería OEA. participar. Bueno, en se la adelantó, pero hay Y gente nos que dice vamos que con eso el ya resumen culminó. Y lo que chicos. ocurrió también en la OEA. Amigo, ¿qué el tal? informe. Félix, ¿cómo te va?